para referirse a Dios. Su verbo, logos, y su sabiduría, Sofía. 3. Tertuliano, en uno de sus escritos polémicos dirigido contra Praxeas, un seguidor de la doctrina cristiana conocida como monarquianismo, Adversus Brand II dice ahí, diría que los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno, por unidad de sustancia. Estas son las definiciones, las explicaciones, pero básicamente desde el año 215, si se quiere tener idea, se está empezando a utilizar la palabra triada, Trinidad, trinitas. Luego la definición como tal ya consensuada y tomada, se hicieron latente a partir del Concilio de Nicea en el año 325. Recuérdese que los antiniceos, o sea, antes del antenicenos, los que son antes del Concilio de Nicea, eran personas que no tenían tres, pero ya venía trabajándose la idea de la Trinidad desde el año 215. Ya en el 325 se hace un concilio donde se le empieza a dar forma a esa creencia y se empieza con un estudio acerca del Padre primeramente. Y hay un Padre, casi que hablen del Padre. Después, pero hay un hijo, vamos a buscar las citas que hablan del hijo, y hay el hijo y el padre. Pero después se encuentran con que hay un Espíritu Santo, entonces ya ahí la cosa, para ellos son tres. Pero como Dios dice que es uno solo, ellos empiezan a decir, bueno, pues si Dios dice que es uno, entonces es uno. ¿Cómo que tenemos tres? No, eso hay que arreglarlo, no podemos tener tres sino uno. La idea es que en ese tiempo se quería unificar ideologías. Había una corriente que venía del judaísmo. Se recuerdan que los judíos eran la nación que tenía como propósito salvaguardar todo lo que eran los ritos que tenían que ver con el santuario y su templo. Esto para cuando viniera el Hijo de Dios se pudiera cumplir la profecía. Pero ¿qué pasa con los judíos? Que los judíos siempre tuvieron un solo Dios. Si uno lee lo que dice el Hijo de Dios preguntándole a otro, dice, ¿qué tú debes en la Escritura? Y él le responde, bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando establece eso, le dice, mira, no estás lejos del reino. A esa persona que era judía, ¿verdad?, le faltaba algo. Se quedó con el único Dios verdadero. Y efectivamente hay un solo Dios verdadero. Eso es correcto. Pero se le olvidó el Hijo. Se le quedó fuera el Hijo y por lo tanto estaba cerca del reino, pero no había llegado, no llegaba. El reino o la vida eterna consiste en conocer no a uno solo, sino en conocer a dos. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Luego los hombres se inventaron que hay que conocer a tres. Pero cuando hay que conocer a tres, se inventaron que ninguno se puede conocer, porque eso es un misterio. Y al fin y al cabo no conocen a ninguno. Ni conocen tres, ni conocen dos, ni conocen uno. No conocen nada. Y ahí se queda en un misterio que no se puede explicar. Esa es la posición, la base que ellos plantean. Tres. Entonces, en el Concilio de Nicea se habló de uno primero, luego del otro y después añadieron al tercero. Esto fue una lucha porque ellos primero decían que el Hijo era cosustancial, o sea, que provenía del Padre y seguía proveniendo constantemente de Él. Como que de la misma sustancia, pero era el mismo. Claro, de la misma sustancia porque es el mismo. Empezaron a hacer muchos cuestionamientos, pero la idea de ellos era estar de acuerdo con los que eran judíos, que creían en un solo Dios, y al mismo tiempo unificar todas las doctrinas paganas existentes en el reinado de Roma. Y eso hace que querer unir a un pueblo de creencia único Dios con un pueblo apóstata, idólatra de muchos dioses, que básicamente tenían tres. Por ejemplo, los egipcios tenían tres, Isis, Horus, Set, y así habían muchísimas culturas que tenían tres dioses. Porque el diablo hace rato en el mundo está fabricando su trinidad. Y como ahí todos los paganos tenían tres, los cristianos que querían unificar
para tener un criterio sazonado que puedan digerir, pues dijeron, sí, es uno solo, pero para estar satisfecho también con los paganos, son tres. Entonces, es uno porque los judíos creen en uno, y son tres porque los paganos creen en tres. Y al final lo metemos todo en un mismo saco y tenemos una palabra que nadie conocía, no está en la Biblia, pero se va a llamar Trinidad. Y como unos daban, o podían explicación, ven acá, espérate, ¿es uno o son tres? Y otros decían, no, pero son tres o es uno. No, pero ¿cómo se explica eso? Entonces, como no podían explicar la Escritura en cuanto a estos temas, dijeron, espérense. Lo que pasa es que ustedes no están entendiendo. Eso es un misterio. El misterio de Dios en sí mismo. El misterio de Él que se escapa de Él y no entra en Él, pero está dentro de Él porque se sale de Él. ¿Qué fue lo que dijiste? Esto mismo que tú entendiste. Yo no entendí nada, eso fue lo que dije. ¿Me están entendiendo? Y así la gente, para no verse tonta ni bruta, dijo, es verdad lo que él dice, tiene razón, así mismo es. Y las cosas empezaron a caminar y a rodar con algo que nadie podía explicar. Se hizo un concilio en el año 325 y toda la atención se dirigió al Padre y al Hijo en el segundo, dice. Y ahí fue redactado un credo niceno, el concilio de Nicea. Y se rechazaron algunas frases típicas que ellos llaman arrianas. Las frases de los arrianos eran frases que decían que hay un solo Dios que engendró un hijo. Esa frase de los arrianos, un solo Dios que engendró un hijo, no puede usarse. Porque si dice que engendró un hijo, significa que nació de él. Y eso es imposible porque los tres son uno. Y empezaron a eliminar cosas. Como los arrianos se rebelaron contra esto, y los arrianos no quisieron aceptar ese credo de Trinidad, los arrianos fueron destruidos todos. No quedó raíz de ellos. Ningún hijo, ningún descendiente sobrevivió a la masacre que hubo entre el año 508 y el año 538. Estamos hablando de que después del 325 ellos siguieron peleando, luchando, pero ya en el 508 Clodoveo se convierte al catolicismo y entonces hace el Papa, por este mandato de que él es cristiano, que obedezca y tiene que eliminar a los que se oponen a los cristianos. Y ahí el cristianismo sienta su base sobre la sangre de los primeros que estaban defendiendo al Padre y a su Hijo. Y todos los arrianos fueron destruidos. Arrio, por eso llamaban arrianos, Arrio, defensor del Padre y de su Hijo, por la línea del conocimiento que recibió de generación de padre a hijo desde los apóstoles, pues murió y fue arrasado juntamente con su pueblo. Esto se hizo en el año 508 al 538. Sin embargo, la lucha de ellos duró por mucho tiempo, porque realmente desde el 525 hasta desde el 325 al 508, son 133 años que transcurrieron. Son más. 75 para llegar a 400, 175 más 8. 183 años de lucha. Y luego 30 años más para quedar destruidos. Los arrianos creían en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuche eso, ¿qué creían los arrianos? El Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, dice, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso lo pusieron los católicos. Si usted se da cuenta, en esa declaración, que no es el credo niceno completo, le agregaron, y eso se ve por otros escritos más de lo que era el credo niceno, le agregaron las expresiones Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Estas expresiones las utilizan los católicos. El credo católico, hermanos, el credo católico dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador
de todo lo visible y lo invisible. Creo solo Señor Jesucristo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por el profeta. Y en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esa expresión del credo católico, que lamentablemente me sé, expresaba acerca del Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho. Y esas expresiones se usaron de los arrianos. Sin embargo, si usted ve la historia, dice que no se debían usar expresiones de los arrianos, que debían ser eliminadas, porque los arrianos no tenían eso, pero los enlodaron, los ensuciaron después que lo mataron. En el Concilio de Constantinopla, en el año 381, se trató entonces lo que tenía que ver con el Espíritu Santo. Y ellos pusieron que era adorado y glorificado junto con el Padre y con el Hijo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Que no lo he visto. Yo nunca he visto eso, ni he visto en la Escritura tampoco, nunca que diga Dios Espíritu Santo. Tampoco he visto en la Escritura que diga Dios Hijo en ningún lado. Tampoco dice Dios Padre. En algunas Biblias recientes lo han cambiado, pero debe decir Dios y Padre. Los discípulos hablaban del Dios y Padre. Y hablaban acerca del Dios y Padre. El mismo Hijo de Dios dice, separadamente, mi Dios, y luego dice, mi Padre. No dice mi Dios Padre en ningún lugar, porque no existe Dios Padre. Es una expresión creada por los trinitarios. Aquí vemos la historia, y luego se ratificó eso en un tercer concilio, en el concilio de Calcedonia, en el año 451. Y no se modificó nada de lo que se había hecho en los concilios anteriores. Hubo otro concilio que se le dio mejor forma según ellos, que fue el concilio de Letrán en el año 1215. En el año 1215 ellos pusieron algo adicional, y es que escribieron que en Dios solo hay una Trinidad. Y ya que cada una de las tres personas es una realidad, dice, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Los tres son sustancia y esencia y naturaleza divina. Eso es lo que ellos dicen, sus tres. La fórmula trinitaria fue introducida en la Escritura en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo contiene en el capítulo 28, versículo 19, un mandato de ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en las versiones de la Biblia que fueron todas copiadas de un manuscrito en griego de Mateo. Pero Mateo no fue escrito en griego, Mateo fue escrito en hebreo. Y uno puede saber que esto fue así porque existen testigos que narran la forma correcta en la que Mateo escribió, y de hacer discípulos sumergiéndolos en mi nombre, dice Mateo 28:19. Y hay versiones como la Nueva Reina Valera revisada del año 2011, que la tenemos gracias a gestiones, se pudo descargar, está en English Word, es Nueva Reina Valera del 2011, que tiene la corrección acerca de ese versículo. Dice, así leían los padres ante Nicenos, o sea, en mi nombre. El bautismo es en mi nombre, dice, así como se hacía antes del concilio de Nicea. Eso lo puede verificar en esta Biblia Nueva Reina Valera del año 2011. ¿Por qué tuvo que ser hecha esa corrección? Porque nosotros hemos venido tratando estos temas desde el año 2009 y se le dio tan duro que hubo una revisión de esta versión de Biblia, y efectivamente se comprobó que ese versículo había sido introducido, amañado, por personas que querían introducir la Trinidad dentro de lo que era la creencia cristiana o la religión cristiana. También tomaron como base para formar su Trinidad, porque ya esto es algo totalmente arrastrado, que dicen que Pablo en sus epístolas, en 2 Corintios 13:14, indica lo siguiente: dice, la gracia del Señor Jesucristo
El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa es una despedida de Pablo. Sin embargo, Pablo mismo declara que la forma en la que él escribe o el signo de toda carta de él, el signo de toda carta de Pablo, es en el Padre y en el Hijo. Puede encontrar, déjame ver si tomo la cita para que ustedes lo puedan ver, cómo es que él escribe. Pablo en ninguna de sus cartas, en ninguna de sus epístolas, da mención de tres. Todos los saludos, todas las despedidas, Pablo las hace con el Padre y con el Hijo, nadie más. Cuando uno lee, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice allí, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17 en adelante, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Punto. ¿Cómo es que Pablo escribe? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así es que él dice, me despido, me retiro. Pero ¿y qué tal si vemos una carta de esa misma Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto menciona Pablo? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así usted puede revisar, todas las cartas de Pablo. No voy a ponerme a leerlas todas, pero es suficiente con que usted mismo revise las cartas paulinas, como le llaman, y vea en nombre de quién él saluda y se despide. ¿Por qué entonces utilizan entonces Segunda de Corintios 13:14? Porque ellos la modificaron. Ese saludo no es de Pablo, es una introducción para crear su Trinidad. Dice que la primera epístola de Juan afirma, oigan lo que toman ellos como referencia, que deberían eliminarlo hace rato. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Hace rato que ningún pastor que se respete hace invocación de esa cita de esa manera. Porque en realidad lo que dice es, tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. El Espíritu es el Hijo de Dios. El agua es el Hijo de Dios y la sangre es el Hijo de Dios. Porque dice que el Hijo de Dios vino, y ahí mismo lo dice en 1 Juan 5, mediante agua y mediante sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que confirma que esto es así. Y Él es el Hijo de Dios, que es el que confirma esto. Entonces, ¿qué fue lo que derramó el Hijo de Dios cuando su costado fue atravesado por una lanza en el momento que estaba colgado en el madero? De su costado brotó agua mezclada con sangre. Justamente, 1 Juan 5:7 lo que declara es testimonio acerca del Hijo de Dios que vino mediante agua y sangre. El Espíritu que se encarnó, el Verbo que se hizo carne, vino mediante agua y sangre. Pero ellos utilizan estas tres citas, estos tres versículos, de forma amañada, de forma retorcida, para declarar su Trinidad. Entonces, esta fuente o estos inicios que dieron lugar a lo que hoy se llama Trinidad, está basado en mentiras, como la misma Trinidad es una mentira. Tiene un origen, se puede rastrear, la misma historia lo declara, cuando ellos formaron ese credo o ese dogma. Si usted se da cuenta de lo que es un dogma y busca la definición, dogma dice aquí, que es del griego que significa parecer, dokein, parecer, o sea, un dogma es algo que a mí me parece, para que vayan entendiendo más o menos lo que es. Un dogma es algo que a mí me parece. El dogma de la Santísima Trinidad es que a mí me parece que es una Trinidad. Es una proposición, dice, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, dice, es una
proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. O sea, yo tengo que asentarlo, tengo que asumirlo como que es algo verdadero y no se puede negar. O sea, tú puedes decir que no, pero no puedes hacerlo. No puedes negar ese dogma, porque es algo que tú tienes que aceptar, porque a mí me parece que es así. A mí me parece. A ti también tiene que parecerte. En las religiones abrámicas, dicen ellos, se entiende como una doctrina revelada por Dios. Lo que eran tres. No recuerdo esa parte, revelación de que Dios sea tres. Porque yo sí recuerdo una revelación que el Padre hizo. Y esa revelación que el Padre hizo está declarada muy claramente por el Hijo de Dios y Pedro. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios le responde a Pedro, oye Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre, que soy yo. No, mi Padre que está en los cielos. No te lo revelé yo, te lo reveló mi Padre. Esa declaración de revelación sí puede ser aceptada y entendida, pero esta declaración de un dogma que se entiende y debe ser aceptado como una revelación de Dios. ¿Dónde Dios reveló que eran tres? Eso es el hombre inventando por obra de Satanás y tomaron un dogma como fundamento o punto capital. Escuche ahora. Fundamento o punto capital de toda doctrina o religión. ¿Quién forma el dogma? Los hombres. A los hombres les parece. Y como a los hombres les parece, usted tiene que aceptarlo como un hecho innegable. Y en base a eso que yo te estoy diciendo que me parece a mí, yo formo mi religión. Y mi religión dice que son tres en uno, y yo te dije que eso era así, y tú tienes que creerlo, porque si tú no lo crees, no eres parte de mi religión. De hecho, la misma Iglesia Católica, creencia número 234 del Catecismo Católico, declara que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de toda fe cristiana. En ese misterio están basados todos los demás misterios de su fe. Eso dice el Catecismo Católico, la creencia número 234. Ellos están diciendo, todo lo que es misterio está basado en ese misterio. O sea que el misterio de la aparición de la Virgen de Fátima, el misterio de los muertos resucitados y que no se mueren y que están en el purgatorio, el misterio de que los muertos están en el cielo, pero Cristo los viene a buscar porque están en tierra, ese misterio que usted no puede explicar cómo es que estamos en el cielo y también estamos aquí y nos vienen a buscar después, ese misterio está basado en la Trinidad, porque todos los misterios están basados en el eje central trinitario. Y al que lo niega es un apóstata, un hereje, un enemigo de la religión. Yo soy enemigo de la religión. La Iglesia Adventista fue la que luchó durante un tiempo, después de establecido el dogma, en la persona de sus iniciadores, Miller, Ellen White, Joseph Bates, J. Waggoner, A.T. Jones, en su tiempo, batallaron en contra de esa Trinidad. De hecho, Ellen White le llamó la punta del iceberg y le llamó a esto que había que pelear contra esa doctrina, ese dogma, no es una doctrina, realmente es un dogma que querían introducir y había que hacerle frente. La Iglesia Adventista se vendió en el año 1916, después que Ellen White había muerto en 1915, y aceptó la doctrina de la Trinidad en el año 1931, abandonando así la línea que se había sostenido de que los pioneros creían en un solo Dios, el Padre, en primer lugar, en el Señor, Hijo de ese Dios, en segundo lugar, y en la Biblia, como punto de prueba de toda doctrina. Luego la Iglesia Adventista cambió eso, y estoy hablando de ella porque es la más reciente en el cambio, o sea, la que se metió a la Trinidad de último momento ahora, o sea, en años más cercanos. Y luego en el 1933 la Iglesia Adventista pues declaró que cambiaba su credo, su creencia, y decía ahora que había un Dios primero, luego un Hijo segundo, y luego un Dios Espíritu Santo en tercero, y pusieron en cuarto lugar la Biblia.
Y ahí después pusieron la doctrina del sábado y fueron agregando. Hace más o menos en el 2005, por ahí, con la muerte de Juan Pablo II, la Iglesia Adventista agregó 3 doctrinas más a sus doctrinas existentes. Agregó unas doctrinas que tenían que ver con cosas que la Iglesia Católica le exigía. Y ahora, pues, antes de bautizar a nadie, ellos tienen que, como la Iglesia Católica hace, darle un estudio, un adoctrinamiento. Y después del adoctrinamiento, pues, le preguntan en el bautismo si cree en esas cosas. Se hacen 28 preguntas. Escuchen bien, 28 preguntas. Eso es de locos. Verdad que el número 28 aquí en este país significa locos, porque estaba en el kilómetro 28 el manicomio. Estamos hablando de historia, hermanos, historia. Y esto es bueno manejarlo, tenerlo. Si no lo puede manejar mucho, es fácil. Entre a cualquier página de internet y escriba Dogma de la Santísima Trinidad y él le va a poner todo lo que tiene que ver con ese disparate. Y le va a poner todo lo que ellos hicieron. Claro, hay que tener cuidado, porque hay cosas que ellos manipularon, como el credo de los arrianos, como es algunas palabras amañadas y como algunas citas que realmente no están en la Biblia de esa forma, ni son parte del original, sino que ellos han cambiado. De hecho, ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos son tan sagaces que son capaces de decir claramente que ellos lo cambiaron, que ellos crearon el credo de la Trinidad, que ellos fueron los que lo hicieron. Hay pilares para los cristianos, como lo es la Trinidad y todos sus misterios. Pero en otras líneas de religión existen pilares también equivocados y erróneos. El protestantismo tiene la Trinidad también. Los que protestaban ya no protestan, son trinitarios también. No se lleve de que digan que no son trinitarios, pruébelos con la verdad. Porque hay gente que nos dice a nosotros, y me pasó al principio, yo no soy trinitario, yo no creo en la Trinidad. Eso me lo dijo Pascual Flores, Pastor Pascual Flores, que fue a mi casa a visitarme en los principios, yo conociendo este evangelio de conocimiento de la verdad, ¿verdad? Al principio. Y me quiso vender como que él también era parte de lo mismo que yo creía, que él creía en dos, en el Padre y en su Hijo, que él no era trinitario, me decía. Y yo le digo, bien, ¿y cómo es el Hijo? No, nació de él. Muy bien. ¿Y el Espíritu Santo? Y me saltó con que el Espíritu Santo es la emanación que procede del Padre y que atraviesa al Hijo eternamente. Digo, fíjate qué interesante, usted lo comunitario, porque es que se confunden. En un momento le hablan de 3, en un momento le hablan de 1, pero al final, aunque le digan 2, para ellos son 3 o es 1. Procuran siempre engañar, hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo del Islam tienen también su base. Lo del Islam es que ellos entienden que hay un solo Dios. Sabemos muy bien que en el tiempo del Hijo de Dios venir, esa creencia era más o menos aceptable, no hay problema. A pesar de que Abraham creía que Dios tenía un hijo, que Adán pensó que Dios tenía un hijo, que Job sabía que tenía un hijo, y así muchos antes sabían que Dios tenía un hijo. Pero esta gente no avanzó de un solo Dios. Los del Islam se quedaron con un solo Dios y un profeta que para ellos es Mahoma. Mahoma es aquel gran profeta que viene descendiendo de lo que es Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham, pero que no era de la promesa. Para ellos no hay vida eterna tampoco, porque sencillamente tienen a un solo Dios y ya. No tienen al Hijo. Recuerden que la vida eterna está depositada en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el que no conoce al Padre y no conoce al Hijo, no sabe quién es el Espíritu Santo. No tiene la más mínima idea. Ellos tienen pilares como son la fe en Alá, en todos los libros revelados por Alá y sus profetas, y un sinnúmero de cosas más. El hinduismo tiene una creencia en la reencarnación. La reencarnación no es nueva. La reencarnación era algo que ya existía como creencia cuando el Hijo de Dios vino y caminó sobre la tierra que conocemos hoy. Existían personas que no creían que los muertos pudieran volver a vivir.
De hecho, hay una parábola que el Hijo de Dios hizo para que las personas entendieran que hay resurrección, porque ellos le preguntaron, mira, hay una mujer que se casó con un hombre y el hombre no le dio descendencia y se murió. Y después vino el hermano para darle descendencia, porque así dice la ley, y se juntó con ella, pero tampoco le dio descendencia y se murió. Y así pasaron 5. Y ellos le preguntan, ¿de cuál de ellos será esposa en la resurrección? Recuerden esto, es una pregunta capciosa, porque como ellos no creían en la resurrección, le tiraron esa guayabita a ver si caía. El Hijo de Dios le explicó claramente que ya en el cielo no va a haber eso nada, porque la gente no va a morir. No va a hacer falta, porque van a ser como los ángeles que no pueden morir, no va a hacer falta que alguien se case con la mujer de uno porque uno se murió. Ya no hace falta porque uno va a seguir viviendo, no va a haber necesidad de ese cambio. Y él le explicó de que si había resurrección, porque Dios, y ahí le dio bien duro en la cabeza a ellos, le dijo, ¿no dice Dios que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Y no están ellos muertos? Pues fíjense que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Miren qué interesante, les dice, van a resucitar, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y con eso se tuvieron calladitos un ratito. Así que eso de la resurrección es para nosotros. Lo de la reencarnación para los locos. Reencarnar es volver a nacer en otro cuerpo. Pero resucitar es volver a vivir en la misma carne con la que hemos muerto. Por eso Job dice que aún después de muerto, esto con mis ojos te verán. Son estos ojos los que te van a ver, no son otros ojos, son estos. Esa es la fe y la esperanza que se nos ha dado por la Escritura, la resurrección. Dice que el que esté muerto volverá a vivir. Los muertos resucitarán primero. ¿Se recuerda de eso? Resurrección. Entonces lo del hinduismo, lo del budismo y otros dogmas más que andan por ahí, porque todos son dogmas. Son asuntos que la gente dice, yo creo que esto es así, y como yo creo y entiendo que a mí me parece que es así, tú tienes que aceptarlo porque a mí me parece. Y en base a eso forman su religión. Nosotros no estamos sujetos a un dogma, porque nuestra creencia puede ser sostenida y puede ser demostrada por evidencia palpable, por escrito confirmable y por historia verificable. Todo apunta a que tenemos la verdad como conocimiento principal. Entonces, ¿qué pasó con el bautismo de la Iglesia Católica? Porque el cristianismo fue el que introdujo la Trinidad. Y ya sabemos las razones por las cuales se introdujo, para unificar. Y ya sabemos lo que pasó con los que no estaban de acuerdo. Les llamaron herejes. A los herejes había que matarlos. Pero el bautismo también cambió en la forma de realizarse, porque el bautismo era por inmersión. Bautismo significa eso. Bautismo significa sumergirse debajo de, introducirse en agua. Eso es bautismo. Bautismo, de su original. Pero luego la Iglesia Católica lo puso más bonito, mucho más ceremonial. Un bautismo por aspersión, que era tomar una varita y tirarle unas gotitas de agua a la persona o al niño o a quien sea. Después vino el bautismo de los recién nacidos, el bautismo por los muertos, que era de antes, pero bueno, ellos también lo tomaron. Y ese bautismo por aspersión lo creó la Iglesia Católica, ya católica, en el siglo XII. Eso se puede leer en La Fe de Nuestros Padres, que escribió el cardenal James Gibbons. Cardenal James Gibbons, en La Fe de Nuestros Padres, en la edición 94, en la página 277. Dice que varios siglos después del establecimiento de la cristiandad, el bautismo era usualmente conferido por la inmersión. Pero desde el siglo XII, la práctica de bautizar por aspersión, o sea, rociar, ha predominado en la Iglesia Católica, pues este método es más conveniente que el bautismo por inmersión. Escuchen esto, más conveniente. O sea, no fue que Dios mandó ni que nada, no, más conveniente.
La Iglesia emplea su discreción, o sea, su manera, lo que él entienda, en adaptar el modo más conveniente de acuerdo a la circunstancia del lugar y del tiempo. O sea, si a mí me conviene no moverme, yo hago 2 gotitas de agua y se la tiro encima a otro. Increíble, hermano. Sin embargo, la Escritura dice que había muchas aguas y eran bautizados por Juan, según dice Juan capítulo 3, versículo 23. Mateo 3:16 dice, y después que fue bautizado, subió luego del agua. Hechos 8:38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, esas formas de bautizar que la iglesia se inventó, tanto en el nombre, tanto en las cosas, tanto en el método, ha sido todo un invento para rebajar la importancia del bautismo. ¿Es importante bautizarse? Claro, es que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Mateo 16:16. Bautizarse es por inmersión. Nadie puede hablar de forma correcta o incorrecta. Bautizarse no tiene una sola forma, solamente tiene una forma de hacerse. O es por inmersión o no es bautizo. Así de sencillo. Si nosotros estamos claros en lo que es la verdad, no nos vamos a confundir con tintas medias, con palabras usadas, y vamos a estar recalcando lo que es lo mismo siempre. Bautismo por inmersión, no se hace por otra forma. Entonces el que no se bautiza, el que no se sumerge bajo las aguas, no está bautizado. El que no lo hace en el nombre correcto, no está bautizado, porque es la confesión de nuestra fe lo que se hace en el momento del bautismo. Porque la Escritura dice que en el bautismo nosotros somos muertos, sepultados, para así mismo ser resucitados con el Hijo de Dios. A menos que al Hijo de Dios le hayan tirado un par de granitos de arena por encima y con eso entendieran que lo sepultaron. O a lo mejor le echaron un puño de tierra encima y dijeron, ya lo sepultamos con un puño de tierra. Eso es lo que hacen con el agua cuando le tiran unas gotitas de agua. Ah, ya lo sepultamos, con 2 gotas de agua que le echaron con una ramita de quién sabe qué. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, del versículo 3 al 5. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso de nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Ciertamente, nosotros tenemos que ser sumergidos. Y el Hijo de Dios dio el ejemplo. El bautismo del Hijo de Dios no es porque le hiciera tanto falta, sino para enseñarnos. Porque conviene o convenía que se cumpla toda justicia, le dijo él a Juan el Bautista, según se narra en Mateo capítulo 3, del 13 al 15. Para hacer esto, él lo que estaba haciendo era dando los pasos que nosotros necesitamos dar. ¿Y en qué nombre se bautizó el Hijo de Dios? En ninguno. No tenía por qué bautizarse en el nombre de nadie. El bautismo en el que se bautizó el Hijo de Dios era un bautismo que era el de Juan. El bautismo de Juan era por arrepentimiento. Sin embargo, el Hijo de Dios no tenía nada de qué arrepentirse. Sin embargo, lo hizo solamente para mostrarnos, para enseñarnos que era necesario realizar este paso. Ahora, ¿en nombre de quién? Romanos 6, 3, 4 dice que nosotros somos bautizados, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Los que se bautizan en el nombre del Hijo de Dios son bautizados en su muerte. Y yo me pregunto, ¿se murió la Trinidad? Sí, para mí van a morir, eso va a morir porque es el diablo puro. Pero ¿se murió el Padre? Yo no puedo ser bautizado en el Padre porque Él no murió. Si hemos de ser bautizados en la muerte, el Padre no murió. Nos bautizamos en el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que lo mataron? Que no me di cuenta. No sé si me entienden. Es que el bautismo es una sepultura en el nombre de aquel que hemos sido bautizados, juntamente con el Hijo de Dios. Y la Escritura dice en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 11 y 12, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esto está igualando, para que ustedes vayan entendiendo, está igualando la circuncisión con el bautismo. Ese versículo, tomen lo que es importante. Porque en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, indica
que en el bautismo nosotros somos circuncidados. O sea, se nos toma en cuenta como una demostración de la fe que hemos tenido, así como Abraham tuvo fe y luego fue circuncidado, nosotros tenemos fe y luego somos bautizados. Sigue diciendo, en una circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué no es hecha a mano la circuncisión? Porque es hecha en un bautismo, ya no es por corte de prepucio. Y así las mujeres también pueden entrar. ¿Se recuerdan? Las mujeres no se podían circuncidar, los hombres sí. ¿Ahora las mujeres se pueden bautizar? Claro que sí, todo inclusivo. Ya pueden todos dar demostración de lo que creen. Entonces el echar, dice ahí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, nos bautizamos y en Él se cumple nuestra circuncisión. Sepultados con Él, fíjense cómo lo hace, sepultados con Él en el bautismo. Esa es la circuncisión que se realiza. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tremenda cita que declara la igualdad en el día de hoy de la circuncisión con el bautismo. ¿Tenía alguien que circuncidarse cuando quería ser parte del pueblo de Israel? Sí, tenía que hacerlo. Por eso Pablo tuvo que luchar mucho con los de la circuncisión, porque los de la circuncisión querían obligar a los gentiles que no estaban circuncidados, pero que eran de Israel, a circuncidarse. Y Pablo decía, la circuncisión ya no vale. El que esté circuncidado, que se quede circuncidado. Y el que no lo esté, que se quede como está. ¿Usted está entendiendo ahora cuál era la lucha que había? Porque ya había sido cambiado el bautismo. ¿Qué pasa hoy? Que las personas bautizan el nombre de algo diferente. ¿En qué están entonces siendo bautizados? Hubo un grupo de personas que se bautizaron en el bautismo de Juan y cuando Pablo los encontró, le dijo, ¿ustedes conocieron el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron cuando se bautizaron? Dicen, no, no sabemos, no conocemos el Espíritu Santo. Dicen que ustedes fueron bautizados. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les explica, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él. Y cuando les explicó, entonces ellos también, al creer y entender, se van a ser bautizados. Ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero volvieron a ser bautizados ahora en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, si alguno se bautizó en algo diferente y no se ha bautizado en el nombre del Hijo de Dios, con haber creído que el Hijo de Dios es nacido del Padre, engendrado por el Padre, y que es el Señor, que es el Espíritu Santo que le fue prometido al hombre, si no lo ha hecho en ese nombre, que es sobre todo nombre, debe hacerlo. Porque si no lo hace, no ha sido sepultado juntamente con el Hijo de Dios, no ha sido circuncidado en el Hijo de Dios, no ha sido sellado para vivir o volver a resucitar por el poder que el Padre levantó a su Hijo. Debemos tener eso muy claro. Entonces, en el nombre del Hijo de Dios es que hay que bautizarse. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo que proviene del Hijo. Esto, o que es el Hijo, en pocas palabras, lo mismo. Esto, en el nombre que ellos eran bautizados, no existe ninguna cita que diga que el Hijo de Dios haya mandado a bautizar en nombre de tres. No hay ninguna cita, a excepción de la falsificación de Mateo 28:19. Y hay testigos que se pueden indagar de cuándo se hicieron esos cambios. Se bautizaron todos, según Hechos de los Apóstoles, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, del 4 al 5, dice lo que les acabo de decir hace un momento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso es Hechos 19, del 4 al 5. Asimismo pasó con Hechos 22:16, Primera de Corintios 6:11, Gálatas 3, del 26 al 27, Primera de Juan 2, del 6 al 12, 2, 6 y 12.
Y todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, tiene que hacerse en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, al Dios y Padre, por medio de Él. Ahora nosotros tenemos que entender quién fue el que fue muerto, quién fue que tomó sobre sí la humanidad, quién se hizo carne. ¿El Padre se hizo carne o el Verbo se hizo carne? ¿Qué dice Juan? ¿El Padre murió o murió el Hijo de Dios? ¿El Padre resucitó o resucitó el Hijo de Dios? ¿Podemos ser bautizados en el nombre del Padre? Son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Tomó el Hijo de Dios la humanidad o la tomó el Padre? ¿Quién tomó la humanidad? Estamos muy gorditos ya. Eso es lo que estoy diciendo. Estamos muy gorditos. Estamos en estos momentos haciéndonos preguntas para saber si lo que hemos creído está correcto o no. Porque todo lo que habéis sido bautizados en el nombre o en Cristo Jesús, de Cristo está revestido, del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios estamos revestidos. Todos somos hijos de Dios por la fe en el Hijo de Dios. Eso dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Se necesitan por lo menos 2 testigos para tomar algo como verdadero. Y Mateo 28, 19, en la forma equivocada, no tiene ningún testigo. Que ellos quieran usar 2 Corintios 13, 14, no la pueden usar. Pablo mismo desmiente esa tercera o la trinidad que se quiere meter ahí. Él dice, yo no escribo así. Revisen cómo yo escribo para ver si yo escribo así. Todo esto, a la luz de estos días y tratando de responder a la pregunta, si la Trinidad tiene un origen, sí tiene un origen, fue creada en los concilios de Nicea, fue manipulada y fue reformada siglos posteriores. En el siglo XII se modificó a un bautismo por aspersión, luego se introdujo el bautismo de los muertos, de los niños y todo eso. Todo eso con tal de retorcer la entrada al cielo de cualquiera que quisiera lograr esa meta. Ya no hay que conocer al Padre y al Hijo según ellos, porque es un misterio, es imposible conocerlos. Los que están apoyados en la Trinidad no tienen vida eterna. Es imposible que tengan vida eterna, porque un misterio es algo que no se puede conocer, no se puede explicar. Si se puede explicar, deja de ser misterio. Entonces, si usted lo puede conocer, deja de ser misterio. Si la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y al Hijo de ese Dios en todas sus formas y características, entonces el Trinitario no tiene esa posibilidad, porque es un misterio imposible de entender. Dicen ellos mismos que es como querer introducir el mar en un vaso. Así es querer meterse la Trinidad en la cabeza. Y para que no te preguntes mucho, usted lo acepta porque a nosotros nos parece que es así. Para que usted vea cómo es la cosa. La Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se contradice. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué orden fue la que recibieron entonces? ¿En qué nombre bautizaron? En el nombre que se les dijo, en el nombre del Hijo de Dios. Marcos y Lucas también dicen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre. Él no dice en nombre de 3, ni en nombre de mi Padre y mío y de otro. Él dice en mi nombre. Y esto es un asunto que se narra en la misma línea que Mateo. Hablando de las mismas cosas, él le da la comisión, según se entiende, de ir y predicar el Evangelio. Y lo que habla es en mi nombre. Jamás dice lo que los trinitarios han creado en la Escritura. ¿Por qué se modificó la Escritura? ¿Por qué se adulteró? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Usted ya entendió por qué pasó eso? Yo le expliqué, cuando estuvimos realizando la renovación del pacto, que los hijos de Aarón, cuando se apagó el fuego, porque ellos estaban borrachos, se apagó el fuego, que es la luz que alumbra a todo hombre. Recuerde que la palabra de Dios es la luz. Que la palabra es la luz que se coloca en un lugar alto, la lámpara que alumbra, que ilumina. Por eso el Hijo de Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura acerca de él, que él era la luz del mundo, y nosotros nos regocijamos en esa luz, o sea, en la verdad. La verdad es la luz, y la verdad tenía que vivir constantemente manando o emanando directamente del cielo para todos los seres humanos. Pero ¿qué pasó? Que los hijos de Aarón, borrachos, no se dieron cuenta que el fuego se apagó. Pero en lugar de ir a buscar un carbón encendido del altar,
salieron del campamento y trajeron fuego extraño, fuego que ellos consiguieron en una lámpara por ahí, quién sabe dónde. Y con ese fuego encendieron adentro del santuario. Eso significa que ahora la luz que debía provenir del cielo, la verdad que debía bajar pura, estaba contaminada. Ya el enemigo, por mano de un sacerdote o de sacerdotes que estaban oficiando, se introdujo en el santuario con su mentira. Y a partir de ahí ya no tiene freno para decir todas sus mentiras y retorcer la verdad. Por eso pudo introducir en la escritura la mentira. Por esa razón, porque todo símbolo tiene un cumplimiento. Eso debemos entenderlo también. Todo símbolo tiene un cumplimiento. Y ahora tenemos la mentira porque sacerdotes la introdujeron. Y la mentira está en la Biblia realmente, porque hubieron copistas, sacerdotes, prelados, que manipularon lo que estaba escrito como verdad y pusieron su mentira. En Lucas 24:47 dice que es en el nombre del Hijo de Dios. En Marcos 16, del 15 al 17, dice que es en el nombre del Hijo de Dios. Pero Mateo 28:19 tiene una fórmula trinitaria. Es en mi nombre que se hacen todas las cosas, dijo el Hijo de Dios. En mi nombre pedid y recibiréis. En mi nombre pidan. En mi nombre yo lo haré. En mi nombre, todo lo que ustedes pidan tiene que ser todo en mi nombre. Lo que hagan tiene que ser en mi nombre. La forma en la que se modificó Mateo 20:19 hace posible que hoy las personas no quieran aceptar la verdad. Porque las personas del mundo no quieren la verdad, no les interesa esto que estamos explicando. Para ellos lo dijo la iglesia, lo dijo la Biblia, Mateo 28:19, eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no me hablen en contra de eso, que eso, cualquier cosa que me digan es mentira, porque tienen a entender que todo lo que está en la Biblia es verdad. Yo los entiendo, porque todo lo que está en la Biblia debería ser verdad. Sin embargo, no puede contradecirse la Escritura. Y eso sí deberían investigarlo, porque en una parte dice una cosa y en otra dice otra. Pero no se van a detener a hacerlo, porque esos son hijos del enemigo. Los hijos del diablo no oyen la voz de Dios. Eso vamos a dejarlo hasta ahí, porque ni modo, lamentablemente es lo que les ha tocado. Un error, una mentira y todos se pierden. Hay muchos testigos a lo largo de la historia de ese cambio y de la forma en la que algunos escritores que tuvieron acceso al original escrito en hebreo narraron Mateo 28:19. Están lo que es los escritos de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es uno de los escritores, historiadores muy serios que hablan acerca de este escrito en hebreo, que dice que Mateo escribió en su lengua materna, en hebreo. También podemos encontrar muchas versiones de testigos, como lo es Irineo, Eusebio, Epifanio de Salamina, Jerónimo, que son historiadores también que hablan acerca de esto. No voy a detallar cada una de esas cosas porque ni modo, pero se tiene acceso inclusive a una copia del escrito original de Mateo en hebreo. Y eso se puede encontrar en el Evangelio de Mateo de Shem Tov. El Evangelio de Mateo de Shem Tov es un manuscrito que contiene una transcripción del original en hebreo. Y así la historia puede confirmar todo esto. La Iglesia Católica, para no irse muy lejos, reconoce que la base de la doctrina católica no es la Biblia. Y a ellos no les importa, no les da ningún temor decir que lo que ellos creen no tiene que estar respaldado por un escrito está. Lo que ellos creen tiene que estar avalado por lo que el Papa diga. Ella misma lo reconoce. Y hay unas preguntas que se hacen en el Catecismo Doctrinal, un Catecismo Doctrinal, tercera edición, en las páginas 101, 174 y 351. Repito, un Catecismo Doctrinal, tercera edición, páginas 101, 174 y 351. Dice allí, haciendo preguntas y respuestas a la Iglesia Católica,
¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas por precepto? La respuesta: si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual están de acuerdo con ella los religiosos modernos. No podrían haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de la observancia del séptimo día, sábado, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. Ellos están respondiendo: si no existe autoridad bíblica, nosotros lo cambiamos. Otra pregunta que le hacen ahí mismo es: ¿observan ustedes otras verdades necesarias, como lo enseña la Iglesia, no claramente establecida en la Escritura? La respuesta es: la doctrina de la Trinidad. El conocimiento de esta doctrina es ciertamente necesario para la salvación, dicen ellos, ciertamente necesario, dice, pero no está en forma específica ni explícita en la Escritura, en el sentido protestante de interpretación privada. O sea que la Iglesia Católica reconoce que la Trinidad no está en la Escritura, pero que la doctrina de que ellos pusieron tiene que creerse, porque si no, ellos no le dan salvación a nadie. Ellos no le dan salvación a nadie. Es la interrogante. ¿Quiénes son los que perdonan pecados y mandan a la gente derechito para el cielo? ¿Usted se ha preguntado eso? El Papa en estos días, año 2020, era muy moderna, hizo una intervención de perdón generalizado a todo aquel que escuchara la misa que él estaba oficiando. Todo el que atendiera a esa oración que él haría allí y la repitiera tenía una indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria es perdón completo. No le debía nada al diablo, no le debía nada a la ley y iba derechito para el cielo, sin importar ni siquiera de qué religión era. Con el simple hecho de creerle al Papa que era perdonado era suficiente. Increíble, increíble. El Catecismo Bíblico, nueva edición del Vaticano II, Catecismo del Vaticano II, dice que ellos realmente tienen una doctrina o un dogma, en pocas palabras, que no está autorizado, pero que ellos igual lo creen y que no hay problema con eso y se hace práctica. El Catecismo Bíblico, nueva edición Vaticano II, dice que el texto de Mateo 28:19 fue modificado. En la página 164 dice: en Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículo 5, dice: bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería: dentro del nombre o persona de Jesús. Solo en el siglo IV o en el cuarto siglo, la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. Ellos mismos lo reconocen en su catecismo bíblico, que eso se convirtió en práctica en el siglo IV. Metieron esa frase. En la página 166 dice, de ese mismo catecismo bíblico, nueva edición Vaticano II, dice: además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el Evangelio. Es lo primero, predicar el Evangelio. Porque recuerden que el que creyere era que se bautizaba. Entonces hay que predicar el Evangelio primero. Como resultado, la fe. O sea, como resultado, creer. Y el arrepentimiento. O sea, reconozco mi mal, reconozco mi pecado. Y eso era sellado, dice. Y perfeccionado por el bautismo. O sea, se sellaba por el bautismo, como lo hizo también Abraham, sellado por la circuncisión. Así la fe se sella por el bautismo. ¿En qué? En nombre de persona, Jesucristo. Eran llamados, dice allí, cristianos. Eso es mentira. No se llamaban cristianos. La Biblia o la Escritura declara que no se llamaban cristianos. La Biblia le llama a los primeros creyentes del camino. Eran del camino, o sea, le pertenecían al Hijo de Dios. Escuche esto, y lo podemos encontrar, porque podemos ver, por ejemplo, del camino, vamos a ver, del camino,
Vamos a ver en los libros más recientes, Hechos, déjame ver. El camino, a ver. Hechos 18:25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, en el camino del Señor. Y anuncian el camino de salvación. A ver, eran del camino. A ver. Bueno, ahí le puedo buscar para no detenerme. Hay a los que eran del camino. A ver si encuentro uno. No, hay muchos, pero eso, que es demasiado la palabra camino. A ver. El camino, error, su camino, salga del camino, otro camino. Camino. Ok, dice Hechos 24:22, dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, hablaré de conocer de vuestro asunto. Bien informado de este camino. El camino, también en Hechos 24:14 dice, pero por esto, a ver, Hechos 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. También en Hechos 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y también en Hechos 19:9 dice, pero endureciéndolos algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos. Recuerden esto, los que creían en el camino eran del camino, porque el Hijo de Dios había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ser del camino, ser de la verdad, ser de la vida. Luego, con todos los cambios que hizo la religión, le pusieron cristiano. El término cristiano viene de la palabra Cristo en griego. Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo. El Mashiach o Mesías en hebreo es lo mismo que decir Cristo en griego. Cristo no es un nombre, Mesías tampoco es un nombre. Es una condición que viene dada para revelar a una persona. Entonces, los que dicen ser cristianos, dicen ser ungidos, porque la palabra Mesías en hebreo significa ungido, seleccionado para ser ungido o ungido. El que dice ser Cristo es ungido en griego, y los que dicen ser cristianos se dicen a sí mismos ser ungidos, y eso es mentira. Los cristianos no son ungidos. Ningún cristiano es ungido. La condición para ser cristiano es tener un Dios falso. Para poder ser cristiano hay que tener un Dios falso, sea Trinidad, sea único, sea trino, sea lo que sea, pero no puede ser la verdad. Por eso son cristianos. La Iglesia Católica dice y reconoce, son cristianos todos aquellos que tienen el dogma de la Santísima Trinidad como punto de fe central. Eso lo declara el Catecismo Católico y la doctrina de la religión católica, creencia número 267, para que usted vaya buscando ahí y vaya entendiendo lo que son los cristianos. Por eso si me preguntan, ¿usted es cristiano? Y digo, no, yo no soy ungido, no. Y menos por el Dios Trino, jamás. Yo soy del camino, originalmente del camino. Entonces, vemos de qué manera la Enciclopedia Católica indica que los católicos cambiaron el bautismo. En el siglo IV ellos cambiaron el bautismo. Bautismo que hoy es la bandera ondeante en todas las religiones, sin importar si son unicitarias, binitarias, trinitarias y lo que sea. Entonces, Enciclopedia Católica, 1913, volumen 2, página 365, dice que los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica.
y se cambió, según la Enciclopedia Católica volumen 8, por Justino Mártir. Dice, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, página 56. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. La Iglesia Católica lo reconoce, pero no solamente la Iglesia Católica. También la Enciclopedia Británica, 11ª edición, volumen 3, página 365 y 366, dice: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Volumen 3, página 82, dice: en la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. La Enciclopedia Caney, de Enciclopedia de Religión, página 53, dice: la Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. La Enciclopedia Hastings de Religión, volumen 2, página 389, dice: el bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la Iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Ahí vemos muchísimos ejemplos, como la Nueva Enciclopedia Internacional, la Enciclopedia de Religión Ética y todo eso. Ahora, la Trinidad se ha enraizado en todas las religiones llamadas cristianas, porque si no tienen la Trinidad no son cristianas. El Papa aseguró hace unos años atrás que todos los que tienen la Trinidad son hijos del mismo Dios. Ciertamente el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de todo el mundo. Todos son hijos del mismo Padre, tienen el mismo Dios trino. Todos los que se dicen ser cristianos y están bautizados en la Trinidad son hijos del Dios trino. Para zafarse de ese yugo de muerte, es necesario bautizarse en el nombre del Hijo de Dios, creyendo que verdaderamente Dios lo engendró y que el Espíritu Santo es el Hijo mismo en su primera naturaleza que tuvo cuando fue engendrado por el Padre, y que luego que tomó la carne humana, o sea, que esa naturaleza divina que heredó de su Padre, entró en un cuerpo que el Padre le preparó, según Hebreos capítulo 10, versículo 5, se tornó en el Hijo del Hombre, y que era necesario que el Hijo del Hombre fuera muerto para que el Espíritu Santo, que era quien le daba vida a ese cuerpo, fuera liberado otra vez y pudiera llenarlo todo y estar en todos. Porque quien era y sigue siendo por la Escritura la persona mencionada por Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en el ungido que me fortalece, en el Mesías que me fortalece, en el Hijo de Dios que me fortalece. Mas ya no vivo yo, mas vive el Hijo de Dios en mí. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Quién vivía en Pablo? ¿Quién tenía el Espíritu de Cristo? El que era de él. No era un espíritu ajeno, no era un espíritu distante, no era alguien adicional, no era un tercero, y tampoco era el Padre haciéndose pasar por otro. Era el Hijo de Dios en su naturaleza primera. Era la divinidad compartida con el hombre. Y le dijo el Hijo de Dios a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no podrá venir. Claro, porque tiene que irse para que el Padre aceptara el sacrificio y lo liberara otra vez. Aquel que introdujo a su Hijo en un cuerpo preparado, también tenía que, por aceptar su sacrificio, liberarlo de ese cuerpo y hacer que llenara todo nuevamente como era antes. Así el Hijo pidió: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero eso no lo entienden los trinitarios. Para ellos todo esto es un misterio velado que es imposible de conocer y de entender. Sí, se puede saber cuándo se introdujo la mentira. Sí, se sabe cuándo entró el error de la Trinidad en la vida de las personas. Sí, se sabe por qué la gente tiene un pensamiento de tres en su cabeza. ¿Por qué no sacan eso de su cabeza? Porque no son hijos de Dios. Pero aquellos a los que se les presenta la verdad
siempre podrán elegir, siempre podrán decir si creen o no en el único Dios verdadero y en el Hijo de ese Dios. Y nosotros lo conocemos, sabemos quiénes son ellos, sabemos su carácter, conocemos su plan, conocemos sus intenciones, conocemos su sacrificio, sabemos qué se entregó, cómo se entregó, por qué se entregó, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó, sabemos todo. No somos ignorantes de eso. Lamentablemente el mundo es el mundo. Por eso, hermanos, estamos cerca del momento en el cual todo aquel que no conoce al Padre y al Hijo caerá víctima del engaño, de las trampas de Satanás. Y todo eso es una mujer que tiene una copa llena de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Y saben qué tienen en la frente? Apocalipsis 17:5. Un misterio. Un misterio. El misterio de Babilonia es la Santísima Trinidad y todos sus demás misterios que están enraizados en esa Trinidad. Vemos, por ejemplo, la importancia que tiene la verdad. Todos reciben el Espíritu de Cristo cuando son bautizados en el nombre de Él, según lo que se narra en Hechos de los Apóstoles y se escribe por los apóstoles también. Si somos bautizados en el nombre de Cristo, según Hechos 10:48, en Cristo, según Romanos 6:3, por Cristo, según Lucas 3:16, invocando el nombre de Cristo, según Hechos 22:16, crucificados con Cristo, Gálatas 2:20, sepultados con Cristo, Colosenses 2:12, y resucitados con Cristo, Colosenses 2:12 también. ¿Qué espíritu es el que tenemos que recibir? Si todo es en el Hijo de Dios, y todo hay que pedirlo en el nombre de Él. Hasta el bautismo se pide en el nombre de Él. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? La bebida espiritual o la roca espiritual era el Hijo de Dios. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. La roca era Cristo. ¿Qué bebida tenemos que tomar? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo es que van a recibir de Él agua? ¿Cómo es que van a beber del Hijo de Dios agua? Y esa agua que van a beber es el Espíritu Santo. Y ahí dice que es el Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se ve la relación que hay? Que Él es el Espíritu Santo, que realmente si Él no se iba no podía volver. Que el Hijo no había sido glorificado para que viniese el Espíritu Santo, porque era Él mismo, la bebida espiritual, la roca de la que bebían todos en el bautismo en el mar. Cuando pasaron por el mar, los de Israel salieron de Egipto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8, 9 y 10. ¿Qué espíritu tienen los trinitarios? El Espíritu de su Trinidad. Un espíritu que no pueden explicar, un espíritu que hace que los evangélicos brinquen y salten como locos y como chivos sin ley, como chivos de la manada, hablando un lenguaraje y diciendo disparates. Ese espíritu no es un espíritu que provenga de Dios, porque el espíritu que viene de Dios trae paz, dominio propio, los frutos del espíritu. Eso no se ve en una brincadera que se caen y se parten la cabeza con un banco, o caen como un zapato viejo en el piso. Eso no es tener el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es que tiene que estar en nosotros? Si Cristo está en vosotros, si el ungido, el Hijo de Dios está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo de Dios, no somos del Hijo de Dios. Para tener el Espíritu del Hijo de Dios hay que ser bautizado en el nombre de Él, para ser sepultado en su muerte y resucitado con Él. Solamente en Él hay salvación, no en tres. Y eso lo entendemos, lo sabemos. Estamos hablando a personas que ya saben.
¿Hay que bautizarse de nuevo? Si no te bautizaste en el nombre del Hijo de Dios, sí. Tienes que hacerlo porque otros ya lo hicieron. Hay ejemplos para eso. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser bautizados. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo no estaba equivocado, nosotros no estamos equivocados, los discípulos no estaban equivocados, los que escribieron acerca de esta salvación no estaban equivocados. Los que están equivocados son los que cambiaron el mandato, los que retorcieron la palabra, los que metieron la mentira, los que metieron la Trinidad, los que crearon el dogma, los que engañaron al mundo. Esos son los que están equivocados, los que tienen el vino de Babilonia. Hay que creer y ser bautizados. ¿Creer en qué? ¿En qué creen los que se bautizan en la iglesia hoy? En los templos. Ellos creen que el pastor es el que dirige, creen que hay que dar el diezmo, creen que hay que ayudar a los ancianos, enfermos, visitarlos de las cárceles, creen que hay que tratar de portarse bien, creen que la iglesia es su barco de salvación, y eso salva a alguien. Eso salva a alguien. ¿Qué es lo que tienen que creer? ¿Qué es lo que hay que creer? Hay que creer lo que dice el Hijo de Dios. Oye, si tú creyeres en el Hijo del Hombre, ¿quién es? Pregunta un ciego que acaba de recobrar la vista, para que yo crea en él. El que está delante de ti, el que tú ves, soy yo. Pues yo sí creo. Ustedes ven cómo es la cosa. ¿En quién es que hay que creer? ¿A quién es que hay que conocer? ¿O a quiénes hay que conocer para tener vida eterna? Si crees de todo corazón, entonces te puedes bautizar en el nombre del Hijo de Dios. Haz como el eunuco que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y se bautizó. Hechos capítulo 8, 37 y 38. Hay que creer que el Hijo de Dios verdaderamente fue engendrado en los días de la eternidad por el Padre, que nació del Padre, que es la imagen misma de su sustancia. Hay que bautizarse en el nombre del Hijo de Dios. Si nunca te has bautizado, si te bautizaron cuando eras chiquito, si te bautizaste en el nombre incorrecto, si después que te bautizaste volviste y creyendo un asunto totalmente distorsionado de la verdad, entonces hay que bautizarse al creer a la verdad. ¿Quién puede bautizarte? Bueno, cualquiera que sea de la misma creencia, o alguien, siempre y cuando las preguntas sean las correctas y el nombre sea el correcto. Uno puede bautizar al otro. Eso no tiene la mayor importancia, porque nosotros no somos o no pertenecemos a aquel que nos bautiza o que nos sumerge bajo el agua. Nosotros le pertenecemos al nombre en el cual hemos creído. Le pertenecemos a la persona cuyo nombre hemos creído. Por eso, los que se bautizan en la Trinidad le pertenecen a la Trinidad. Son hijos del diablo. Los que se bautizan en el nombre del Hijo de Dios le pertenecen al Hijo de Dios. Son hijos de Dios. Y esto es importante entenderlo y saberlo, porque Pablo tuvo una discusión. Algunos decían: no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Y Pablo les dijo: espérense. ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿Fue Pablo colgado en un madero por ustedes? No, ninguno es mío. Miren, Apolo regó, Apolo sembró, yo regué, pero Dios es el que da el crecimiento. No son de nosotros, le pertenecen a aquel en el cual ustedes creyeron. Las iglesias se han hecho dueñas de esa creencia, y por lo tanto, cuando alguien se bautiza en sus templos, no le pertenece a Dios, le pertenece a la iglesia, a la religión. Por eso, si un evangélico se bautiza en la Trinidad, en una iglesia evangélica, y un católico se convierte, después de ser bautizado en la iglesia católica en la Trinidad, a evangelismo, un evangélico, no lo llaman hermano hasta que no se bautiza otra vez en la Trinidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo lo hace pertenecer a un templo, no lo hace pertenecer a Dios ni a su Hijo, no. Es parte de un templo y le dan un certificado, le dan una nota que escribe fulano de tal, bautizado por el pastor tal, en fecha tal, en la iglesia tal, es un hijo de el diablo. Es lo mismo. Bueno, usted entendió. Cuando alguien comete pecado y se hace público, lo bautizan otra vez para ellos taparle el pecado. Se arrepintió el hermano, hay que bautizarlo de nuevo. El bautismo se ha tomado en los templos como una forma de encubrir las transgresiones,
como una forma de pertenecer a un conjunto selecto de perdedores, de condenados a muerte. Y el libro se inscribe en el libro de la iglesia, el nombre. El nombre se inscribe en el libro de la iglesia, no en el libro de los cielos. Pero ellos lo traducen y dicen, ay, mira, ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted, hombre miserable, para poner el nombre de nadie en el libro de la vida? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para poner el nombre de nadie en el libro de la vida? A ese nivel ha llegado la jactancia de los templos, de llevar gente a la gloria, de llevar personas a la vida eterna por bautizarse en la mentira que ellos fabricaron. Hermanos, nuestros nombres deben estar en el libro de la vida del Cordero, pero por la fe. El bautismo es un testimonio de lo que hemos creído, pero en los templos el bautismo es una pertenencia a un club selecto de hipócritas, ladrones mentirosos, que hacen la idea de ser limpios cuando son una porquería, una basura, una inmundicia. Y esto es porque las mujeres, las iglesias, han echado mano del nombre del Hijo de Dios para tapar su inmundicia. Déjenos comer nuestro propio pan, dice la Escritura. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, déjanos comer nuestro propio pan, déjanos vestir nuestra propia ropa, solamente déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y se llaman cristianas porque eso los tapa, los cubre, como si fueran ungidos. Y al final lo que se tiene es más inmundicia encubierta que otra cosa. No son santos, no andan en santidad, ni procuran justicia. Procuran verse bien delante de los hombres y ocupar los primeros asientos, los mejores asientos, ser idolatrados por los demás, ocupando posiciones de alto rango delante de los hombres. El bautismo se ha degenerado, el bautismo se ha convertido en una fuente de inmundicia en la persona de su dogma. No así los que se bautizan en el nombre correcto, creyendo la verdad que hay que creer. Esto que nos sirva de aprendizaje en cuanto al significado del bautismo, a lo que ha pasado a lo largo de la historia y al uso que se le da el día de hoy. La Trinidad fue inventada para destruir la fe verdadera. Es un fuego ajeno y extraño que se ha introducido en la Escritura para envenenar la mente de los seres humanos. Pero aquellos que son de salvación no van a caer víctimas de ese engaño, sino que se van a levantar y van a tomar las fuerzas necesarias para hacer como hicieron los arrianos y levantar como hicieron los apóstoles y como hizo el Hijo de Dios, la verdad por todo lo alto. Que la lámpara de la verdad ilumine a todo hombre en esta tierra y de esa forma dar un testimonio que haga como propósito o como fin que se acerque el día de la ira, y será predicado este evangelio para testimonio, y entonces vendrá el fin. Quizás me extendí bastante, quizás hablé demasiado, a lo mejor me faltaron muchas cosas por decir, pero estamos aquí para investigar, para indagar, para averiguar qué pasó, qué pasa y qué va a pasar. Es nuestra misión mantener los ojos limpios, con colirio, para poder ver. Eso estamos tratando de hacer y vamos a tratar de hacer más adelante en los días que siguen. Si hay más preguntas, por favor, si quedó claro, lo dicen. Si hace falta más detalle, también lo pueden preguntar y nos vamos a más detalles, hay que hacerlo. ¿Qué cosa no quedó clara? ¿Qué cosa habría que tomar en mayor detalle? Porque para eso estamos, hermanos, para que esos asuntos que nos tienen intrigados sean esclarecidos. En lo que hemos conocido no existe nada que no se pueda explicar. En la verdad que hemos manejado no hay nada que no se pueda explicar y que no tenga testigos que lo avalen, tanto en la historia como por los mismos enemigos, como por la misma palabra de Dios. Que Dios nos siga dando de entendimiento y de todas las herramientas para conocer la verdad, más en estos días oscuros que está viviendo la humanidad. Que no nos oculte nada que sea de provecho para nuestra salvación y que aquellos que todavía están indecisos puedan encontrar respuesta a sus preguntas
preguntas que sean satisfechas con la verdad y solamente con la verdad. Que nadie tenga excusa para poder rechazar el mensaje que se viene recibiendo de lo alto. Que todos podamos dar un testimonio claro y preciso de aquello en lo que creemos que Dios ha enviado al hombre. Y que todos nosotros podamos participar de las glorias que han de venir y la alabanza que se le tenga que rendir al Dios como el único Padre y reinante de todo el universo, y al Hijo de Dios como sacrificio puro, perfecto y suficiente para rescatarnos de la inmundicia por mandato de su Padre, sabiendo que en Él está la salvación y que el Padre lo envió para salvarnos. En nombre del Hijo de Dios, rogamos estas cosas y pedimos siempre por ese entendimiento. Así sea. Si lo estaban grabando, lo grabaron, compártanlo con los hermanos, pásenselo por WhatsApp y que quede ahí, lo guardan bien, por si alguien necesita refrescar, ¿verdad? Estas cosas. Y también si se escapó algo, pues también lo pueden presentar, lo pueden preguntar. Si hay cualquier duda con relación a cualquier punto, es necesario tratarlo con la escritura, con la historia, con testigos, siempre con testigos. Pues seguimos, hermanos, mañana otra vez nos conectamos de nuevo a las 11 de la mañana, según se acordó. Vean el tema si tienen interrogantes. Las preguntas son más importantes de responder que un tema lineal sobre algo, porque las preguntas van sobre aquello que nos causa intriga o sobre algo que necesita luz. Y eso es más importante porque eso puede ser un punto en el cual tengamos desventaja en las pruebas que van a venir en lo futuro. Así que se le da prioridad a eso de las preguntas y se va aprendiendo en el camino. Si algo, bueno, pues no se puede responder, hay que estudiarlo definitivamente. Pero hasta ahora lo que sabemos no tenemos dudas ni falta de evidencia. Pasen buenas noches. Cualquier cosa ya les dije, pregunten, colóquenla ahí, o si hay algo que aportar, también apórtenlo. Todo es bienvenido para que podamos seguir creciendo. Feliz resto de